Política, economía, educación, comercio exterior, PDI, dólar. Que los políticos se encarguen de eso. En el arranque te abrimos la cabeza para que puedas elegir el indicado. Radio Sónica. Otra forma de hacer radio. Bueno, como todos los martes vamos a hablar con nuestro querido columnista Quique Romero, que ya lo tenemos conectado vía Skype. Hola Quique, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Y todo el programa, o la gran parte del programa, nos dedicamos a hablar un poquito de 1810, ¿no? Del contexto histórico, porque mucho nos habló en el acto de ayer del contexto histórico de 1810. Y la verdad que vos nos expliques cuál es el contexto geopolítico y por qué se da la Revolución de Mayo, para mí va a ser un placer escucharte. Maxi, todo lo que yo te voy a decir ahora es la versión políticamente incorrecta de la historia. Yo sé que muchos al escuchar esto se les va a revolver el estómago, van a tener ganas de saltarme a la yugular, pero Mark Twain lo decía. Es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Y si vamos a la realidad que vivimos hoy, es imposible interpretarla y comprenderla si intentamos hacerlo en base a la historia que nos contaron. La historia que nos contaron no cierra para nada con la realidad de hoy. Para llegar al lugar donde estamos hoy, tenemos que haber venido por un camino distinto al que nos contaron los libros de historia, porque si no, no cierra nada. Y entendamos, nuestra historia, tal cual la estudiamos en el colegio, la escribieron entre Mitre y Sarmiento. Sí. Analicemos un poco a qué intereses respondían esos dos personajes próceres, entre comillas, ¿no? Y vamos a comprender un poco nuestra realidad de hoy, nuestro contexto real. Para ponernos en situación, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de cómo era el siglo XVIII en el mundo. En el siglo XVIII en el mundo había una gran potencia, que era España. La potencia mundial era España, y una potencia ascendente que quería disputarle ese liderazgo, esa era Inglaterra. Había un gran país que era España, que tenía un territorio peninsular en Europa y un territorio insular que era prácticamente todo el continente americano, y eso era un país. La América española no eran colonias de España, como nos hicieron creer los anglófilos que escribieron la historia bajo el paradigma inglés. La América española eran provincias de España, por eso acá había virreyes. Virreyes reportaban directamente al rey, eran enviados del rey con mandato soberano del rey. No eran gobernadores de una colonia como si lo hacían los ingleses cuando conquistaban. La misión que tenían al venir a ocupar los territorios americanos era la de la colonización, no la misión que traían los colonialistas ingleses, que era la de depedrar el territorio y llevarse las riquezas a la metrópolis. Era muy distinta la concepción española que la concepción inglesa. En ese contexto surge en 1711 un paper, un documento del almirantazgo británico, que se titulaba Una propuesta para humillar a España. ¿En qué consistía esa propuesta? Y en que la manera que había para disputarle el liderazgo a España desde Inglaterra era provocar la secesión de todo el continente americano. O sea, el gran país que había en América y que se llamaba España había que dividirlo en 30 republiquetas bananeras. Y eso fue lo que sucedió a lo largo de todo el siglo XVIII. Otra fecha hito es el año 1776. En el año 1776 se fundan los Estados Unidos de Norteamérica en el continente americano del norte. Como contrapartida geopolítica, el Reino de España funda en el otro extremo del continente en ese mismo año, en agosto. Los Estados Unidos se fundan en junio.
julio, el 4 de julio de 1776. En agosto de 1776 se funda el Virreinato del Río de la Plata. Como contrapartida geopolítica en el otro extremo del continente, un nuevo virreinato que no existía hasta aquel momento. ¿Qué sucede luego? En los años 1806 y 1807 llegan las invasiones inglesas con la intención de destruir ese virreinato que se había formado en contrapartida geopolítica a la gran nación que se había fundado en el norte del continente. Bereford llega con una carpetita con un plan, ¿no? Cuando invade, si su invasión hubiera sido exitosa. La primera era fundar en Buenos Aires una ciudad autónoma. Cosa rara el nombre, ¿no? La única, el engendro jurídico que tenemos hoy, único en el país, es la ciudad de Buenos Aires y se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué no es provincia de la capital? O provincia de ponerle otro nombre, provincia del Río de la Plata, si querés. ¿Por qué ciudad autónoma? Y si analizamos jurídicamente el estatus que tiene esa ciudad autónoma, no es equiparable al de una provincia tampoco. Es verdad. Es un engendro jurídico la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que quería Bereford en ese momento al tratar de conquistar Buenos Aires. Ese fue su primer objetivo. Ajá. Segundo objetivo. Primer objetivo, declarar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Segundo objetivo, ir a Mendoza. Allá reclutar un ejército autóctono, como hacían los ingleses. Los cipayos de la India son esos, era un ejército de hindúes que decidió luchar en contra del propio pueblo hindú. Bueno, allá lo mismo, contratar un ejército en Mendoza, de cipayos mendocinos, con la intención de cruzar los Andes y conquistar Chile. Una vez conquistado Chile, formar una flota y con esa flota atacar el virreinato del Perú y conquistarlo. Unos años más tarde, eso fue lo mismo que hizo un tal don José de San Martín. Claro. Pero con otra intención, uno era la libertad y el otro... No te creas, no te creas. Se habla mucho de la masonería de San Martín, su filiación masónica, ¿no? Y esto es a lo que vamos en el punto que sigue. A lo largo del siglo XIX, desde Inglaterra se fomentan movimientos independentistas para fracturar todo el continente sudamericano. Despachan a Miranda, la fragata Canning, y llegan desembarcando todos estos patriotas, todos de filiación masónica del continente sudamericano, y cada uno su respectivo lugar de España de origen, ya sea ese lugar de España, por ejemplo, lo que hoy conocemos como Venezuela, o lo que hoy conocemos como Argentina, o lo que hoy conocemos como Chile, o lo que hoy conocemos como Ecuador. Pero bueno, cada uno desde su lugar de procedencia fomentaba la secesión de esa porción española. Y San Martín hizo exactamente eso. La afiliación masónica de San Martín, que tanto se discute, que si era masón, que no era masón, señores, aceptémoslo. Sí, San Martín era masón. Y los que aceptan, sí, ok, era masón, pero era una logia autóctona, no era una logia anglófila. Señores, no existe otro tipo de masonería que no sea la anglófila, la que responda al duque de Edimburgo. No existe otra. Pretender decir que hay masonerías que sí y masonerías que no, es falaz. San Martín era masón, San Martín era anglófilo. No hay duda de eso, ya se puede discutir todo lo que se quiera, pero bueno, a la sombra de los hechos históricos, uno puede llegar a la conclusión de lo que pasó. Seguimos con San Martín, ya que vino a ejecutar el mismo plan que, como que le dieron la misma carpeta que le habían dado a Bereford en 1806. Una vez que San Martín independiza Perú, ¿no? Y ya asumiendo el protectorado del Perú,
San Martín fue el primero que contrajo deuda externa en todo el continente sudamericano. En 1822, para poder Otra vez, para Quique, otra vez, contámelo otra vez porque va a haber algunos que te van a decir alguna cosita. A ver, otra vez. Estar contenta. Históricos, a ver, que me digan lo que quieran, que vayan y que investiguen por su cuenta. Todo lo que yo te estoy diciendo sale del libro La involución hispanoamericana, de provincias de España a territorios tributarios, escrito por don Julio González. Don Julio González fue secretario legal y técnico del último gobierno del general Perón. Entonces, ¿San Martín fue el primero que contrajo una deuda externa? San Martín fue el primero que contrajo deuda externa, inaugurando el vicio, la adicción de la deuda en Sudamérica a nombre del Perú. Para eso despacha a dos amigos suyos a España, a Inglaterra. Estos amigos eran el colombiano García del Río y el general James Paroissien. Ambos tienen calles en la zona de Núñez, ¿no? Sí, claro, sí, Paroissien. Sí, García del Río. Sí, exacto. Estos dos señores son los encargados de viajar a Londres a contraer el empréstito para Perú. Y lo hacen haciendo una emisión de bonos con respaldo en las minas de oro del Perú. ¿Y dónde en manos de quién terminan esos bonos? Adivina. ¿Qué banca? Ya me imagino. No es muy difícil decir que si estamos en el siglo XIX era la banca Baring. La Baring Brothers. ¿no? Siendo la dueña de la deuda externa del Perú, el buitre de aquel momento. La ¿no? Baring Brothers. Y después, si estudias la historia de la deuda peruana, el devenir que tiene esa deuda a lo largo del siglo XIX en Perú no es muy distinto al devenir que tuvo el empréstito que tomó Rivadavia acá en 1825 con la misma banca, ¿no? Pero bueno, si no comprendemos todos estos factores de nuestra historia, nunca vamos a entender qué nos pasó, por qué hoy somos un país que no termina de ninguna manera de amalgamarse y de comprenderse a sí mismo. ¿Por qué? Porque nos han contado una historia de mentira, nos han engañado. Nuestros políticos actuales lo único que hacen es mentirnos. Vos recién hablabas con Chiche Duhalde, por ejemplo. Chiche Duhalde, la gente se olvidó que el marido de esta señora fue el que nos dejó a los Kirchner. Parece que sí. La gente también no se da cuenta si uno lo mira a Massa, ¿no? Y todo el proyecto de Massa. Si uno mira quiénes son los integrantes del equipo de Massa, no se da cuenta la gente que son todos los que eran los ministros de Duhalde y que hasta el mismo Massa era el director del ANSES de Duhalde. Entonces uno se pregunta, ¿quién es el titiritero del proyecto Massa? ¿La gente no se da cuenta? Y indudablemente o se da cuenta o lo obvia y vota con el bolsillo, no se sabe. Bueno, no lo sé, pero empecemos a despertarnos un poco, a mirar las cosas en perspectiva histórica, pero de una perspectiva real, no de la mentira que nos contaron en beneficio del interés del momento, porque lo que hoy conocemos como historia argentina es lo que escribieron entre Mitre y Sarmiento a fines del siglo XIX, y era para generar esa Argentina que hoy conocemos. El interés que tenían ellos, también obviamente masones, anglófilos, era llegar a la Argentina que tenemos hoy. La Argentina que tenemos hoy a nosotros no nos sirve para nada. Tenemos que cambiarla. Para cambiarla, lo primero que tenemos que comprender es de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, nunca vamos a poder decidir a dónde queremos ir. Y esta es la realidad que yo veo de la Argentina de hoy. Bien. Sí, ok. Hoy estamos celebrando un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo en 1810, el único objetivo que tenía era beneficiar los intereses comerciales de Inglaterra en el Río de la Plata, y no para nada como nos contaron, que como el rey Fernando VII de España había caído y las guerras napoleónicas, y ese mismo rey 2 años después de vuelta estaba en el trono. Entonces, no volvimos a una tener aprovechada de Inglaterra para destruir todo el continente sudamericano, convertirnos en 20 republiquetas separadas, que es
el único lugar en el mundo donde en un territorio tan grande, donde todos hablamos el mismo idioma, donde todos tenemos la misma cultura, donde todos tenemos la misma religión, donde las diferencias étnicas son prácticamente nulas, tenemos 20 republiquetas distintas. Es un caso único en el mundo y bueno, somos producto de esa propuesta para humillar a España del almirantazgo británico de 1711. Me encantaría en algún momento que las ideas fundamentales, ¿no?, que subyacen sobre la base de las cuáles fueron las ideas de San Martín para la liberación, algún día la podamos debatir entre tu idea, que la verdad que es verdaderamente factible, si nos ponemos a pensar y a meditarlo y a reflexionarlo por 5 minutos, y tal vez... El libro La involución hispanoamericana de provincias de España, territorios tributarios, de Julio González, y tal vez por... secretario legal y técnico del gobierno del general Perón. Y tal vez, por ejemplo, Eduardo García Caffi del Instituto Sanmartiniano, ¿no? Sería la verdad que un debate, pero interesantísimo. Yo no soy historiador, yo simplemente estoy repitiendo lo que leí en este libro que a mí me cierra. Enrique, muchas gracias como siempre por tratar de hacernos pensar desde otro lugar. La verdad que tal vez de lo que es políticamente incorrecto, y públicamente te agradezco el apoyo por haber asistido a la charla de libertad de expresión en Internet, donde fuiste junto a Adrián Salvucci a acompañar a Radio Sónica. Muchas gracias. Bueno, de ese tema vamos a seguir hablando porque es un tema fundamental. Dale, muchas gracias, Enrique, que tengas buen día. Gracias, nos veremos la próxima. Adiós, así pasó Enrique Romero con su columna internacional de todos los martes. La verdad, interesantísimo, ¿no? Para pensar de otra manera. Hoy tuvimos un programa de mayo. Hoy sí, bien dedicado a 1810, bueno, por todo lo que nos habló ayer, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que tuvimos un programa bien dedicado a la historia. Me gustó. Sí, sí, sí. A ver, nos quedó analizar lo que fue el discurso y el discurso político, ¿no? Mañana. Nos tocará mañana. Nos tocará mañana. Bueno, Pablito, nos despedimos. Nos despedimos. Un saludo para todos.